Bienvenidos, amigos. Enlazando con una serie de vídeos, vamos a ver la situación del Frente Occidental en septiembre de 1944 sobre un mapa del alto mando estadounidense. Aunque antes de empezar, es importante estar consciente de la situación desde la perspectiva aliada. En la planificación aliada, creyeron que, combatiendo en Francia, deberían luchar kilómetro por kilómetro, empujando al ejército alemán hasta la frontera franco-germana, pero esto no fue lo que ocurrió. Tras la ruptura del frente de Normandía, favorable a los intereses aliados, las tropas alemanas simplemente se retiraron en torno a 500 kilómetros hasta la propia frontera alemana. En este mapa ni siquiera aparece París. Normandía está bastante más a la izquierda. Los alemanes realizaron una retirada estratégica para posicionarse en un nuevo frente más fácilmente defendible, tras la línea Siegfriedo, y con la intención, también, de ganar tiempo para reconstruir su línea defensiva. Pero con una retirada masiva alemana de en torno a 500 kilómetros, imprevista por los aliados que estaban convencidos de tener que luchar por cada kilómetro, estos interpretaron que el ejército alemán se retiró porque estaba al borde del colapso, ante una derrota inmediata. El ejército alemán en el frente occidental fue severamente castigado, pero Alemania aún tenía una gran capacidad de combate y en grandes números. No fue Montgomery o Patton los que creían, para entonces, que la guerra acabaría en la Navidad de 1944. Esta malinterpretación se extendió a todos los niveles en el frente occidental. Realmente creían, todos, que Alemania estaba ante un colapso inmediato, al punto que ya tenían los ojos puestos si en la Navidad de 1944 serían los soviéticos, o estadounidenses y británicos los primeros a llegar en Berlín. Es importante ser conscientes que para entonces, todos en el frente occidental creían que acabarían el conflicto aún en 1944. Al mando de las fuerzas aliadas, Eisenhower. Bajo su mando, el 21º Grupo de Ejércitos al mando de Montgomery. A su vez, bajo su mando, el primer ejército canadiense y el segundo británico. Al sur, bajo el mando de Eisenhower, el 12º Grupo de Ejércitos de Bradley. A su vez, bajo su comando, el primer ejército y el tercer ejército de Patton, entre otros. Aquí, la ciudad portuaria de Amberes y su famoso estuario. En el lado alemán podemos ver la línea Siegfriedo y las regiones industriales del Ruhr al norte y del Saar, en verdad, ligeramente más al sur de lo aquí indicado. Aquí, como podemos apreciar, la operación Market Garden se está desarrollando, pero vamos a obviarla por completo, ya que el mapa nos servirá para analizar y situar en el contexto la situación del frente aliado anterior a esta operación. Ya ubicados, la situación del frente era esta. Amberes, para entonces, disponía del segundo mayor puerto de toda Europa y el tercero de todo el mundo, ideal para suministrar a toda la fuerza expedicionaria aliada. La ciudad portuaria fue tomada por los hombres de Montgomery relativamente fácil y con sus instalaciones intactas. El problema es que para acceder al puerto se debía navegar por el río Escalda y la orilla norte estaba en manos alemanas, por lo que aún no se podía navegar y utilizar el puerto para traer suministros. Montgomery lanzó la operación Market Garden y solo tras su fracaso, todos se dieron cuenta que se había perdido un tiempo precioso para limpiar la orilla norte y asegurar el suministro de las tropas. Pero para entender bien lo ocurrido, no basta limitarse a echarle la culpa a Montgomery. Hay que conocer y analizar todo el contexto. Para estas fechas, el avance aliado había sido mucho mayor de lo esperado, y la resistencia alemana mucho menor. Cuando se alcanzó Amberes, los tres grandes protagonistas, Eisenhower, Montgomery y Patton, así como todo el resto, estaban embriagados por el rotundo e inesperado éxito del avance. Todos creían o querían creer que para las Navidades la guerra estaría ganada, ante la suposición de que el ejército alemán estaba colapsando. A estas alturas, los aliados estaban con problemas de suministros, tras tener una línea de logística, la Red Bull Express que vimos en un vídeo anterior, que ya alcanzaba un recorrido de más de 1500 kilómetros. A pesar de estar al límite de suministros, para entonces, ni Eisenhower, ni Montgomery, ni Patton pusieron el grito al cielo ante la necesidad de liberar el puerto de Amberes cuanto antes. Los tres ya tenían la vista puesta en Berlín, aún más creyendo que los soviéticos alcanzarían la capital alemana mucho antes de lo que realmente lo hicieron. Eisenhower era partidario de realizar un ataque a lo largo del frente,
para no tener que escoger entre británicos o estadounidenses. Pero para entonces no tenían suministros para un avance conjunto a lo largo del frente. Mientras que tanto Monty como Patton eran partidarios de abrir un pasillo y, sin exagerar, dirigirse directamente y en línea recta a Berlín para las Navidades, creyendo que el ejército alemán estaba en un colapso inminente. Eisenhower quería un avance en un frente amplio, siendo un oficial más centrado en la diplomacia que en el liderazgo, para no tener que escoger entre Montgomery y Patton, entre británicos o estadounidenses. En marzo de 1945, finalmente se lanzaría un ataque masivo, semejante a como indicado en rojo. Aunque volvamos a septiembre de 1944. Para entonces, el único alto mando que sí vio la necesidad de liberar el puerto fue el almirante Ramsay, británico, que expuso que liberar el río Escalda y el puerto de Amberes debía ser de máxima prioridad. Eisenhower, comandante de Montgomery, no le dio la máxima prioridad, ni nadie, a excepción de Ramsay. Tan solo una voz en el alto mando aliado advirtió que sería un grave error si no se abrían Amberes. Se refiere al tráfico marítimo. El almirante Sir Bertrand Ramsay, el comandante en jefe naval del comandante supremo. En 1943, mientras Eisenhower, Monty y Patton aún estaban en el Mediterráneo, la inteligencia británica analizó e hizo un posterior informe sobre la vitalidad del puerto de Amberes para suministrar a las fuerzas terrestres en Europa. Al parecer, ni Eisenhower ni Monty leyeron dicho informe, en un momento donde todos tenían el punto de mira en Berlín. En septiembre de 1944, los suministros ya eran un problema, pero existía la creencia entre los altos mandos aliados que la caída de Alemania estaba cerca. Patton, con un ejército bajo su mando, tenía 9 divisiones, la punta de lanza blindada estadounidense, y me atrevo a decir que casi que la ligada también. Monty, con un grupo de ejércitos bajo su mando, tenía 45 divisiones. Aquí también hay que tener en cuenta que tanto Patton como Montgomery competían por ver quién se destacaba más, y llegar primero a Berlín sería la joya de la corona. Pero Eisenhower solo podía acumular suministros para permitir un avance. O hacía avanzar a Patton y dejaba parado a Montgomery, o daba suministros a Montgomery y dejaba parado a Patton. Sin darle excesiva importancia al puerto de Amberes, embriagados por acabar el conflicto en Navidades, con Monty teniendo 45 divisiones, que los llevó hasta allí con éxito desde Normandía, y evitando la línea Siegfriedo, Eisenhower permitió la operación Market Garden a Montgomery. Patton no presentó ningún plan para llegar a Berlín. Eisenhower quería un avance amplio, pero con los suministros disponibles no era viable. El único que presentó un plan fue Montgomery, con la operación Market Garden. Eisenhower podía haber negado la operación Market Garden y ordenado liberar el puerto de Amberes, pero no lo hizo. Aprobó la mayor operación aerotransportada de la historia, sin darle mayor importancia a la ciudad portuaria. Si Patton o Bradley hubiesen presentado un plan, Patton probablemente también hubiese fracasado, porque el ejército alemán aún tenía una capacidad de combate mucho mayor de lo que los aliados creían. Patton argumentaría más tarde que con suficiente combustible y municiones, su tercer ejército podría haber entrado en Alemania y llevado la guerra a una conclusión más rápida. Si bien es cierto que la frontera alemana estaba débilmente protegida en septiembre de 1944, las perspectivas una vez que Patton llegase al Rin son menos seguras. A pesar del aparente colapso de la Wehrmacht en septiembre de 1944, ya estaban en marcha importantes refuerzos. Patton, incluso después de Market Garden, creía que él se habría logrado abrir un pasillo y terminar antes el conflicto. La diferencia es que Patton ni su superior, Bradley, no presentaron ningún plan. Monty sí. A los estadounidenses ni les gustó la aprobación del plan Market Garden ni apoyaron la operación, porque de entre otros, creyendo como creían que Alemania estaba derrotada, el pasillo de Monty hubiese hecho que los británicos fuesen los primeros a llegar a Berlín, con Monty en cabeza. Los estadounidenses se hubiesen quedado atrás. Como se suele decir, quien trabaja se equivoca. Sentado en el sofá de casa, no te equivocas. Monty fue el único en presentar un plan. El problema base, en todo el alto mando, fue creer que Alemania ya estaba virtualmente derrotada. Esta fue la madre de todos los errores. Alemania no estaba tan cerca de ser derrotada. La operación Market Garden fracasó. Y ahora sí, ante una guerra más prolongada de lo que dejaba ver la embriaguez de los éxitos, todo el mundo puso las miradas en la necesidad de liberar el puerto de Amberes.
Montgomery se llevó gran parte de los suministros para la operación Market Garden, que podían haberse usado para liberar antes el puerto. Pero de esto se dieron cuenta después, y nosotros lo sabemos ahora, a toro pasado. Hasta entonces, Eisenhower, Monty y Patton tenían los ojos puestos en Berlín, no en Amberes. Hoy en día, muchos culpan a Montgomery por no haber librado el tráfico marítimo del puerto de Amberes. Con cada día que pasaba durante la semana siguiente al 4 de septiembre, antes de Market Garden, Eisenhower, reconociendo tardíamente la verdad de la advertencia de Ramsey, enfatizó, un poco más fuerte, la importancia de abrir Amberes a la navegación aliada, pero nunca ordenó directamente a Montgomery que destinara parte del 21º Grupo de Ejércitos para llevar a cabo esto. ¿Sabéis de dónde proviene el culpar a Montgomery por no liberar antes el puerto de Amberes? Quien culpó a Montgomery por no despejar ambas orillas del río Escalda de tropas alemanas fue precisamente Eisenhower en la posguerra, mientras se publicaban las memorias de los principales protagonistas, y mientras estos daban entrevistas a periodistas con la vista puesta en sus biografías. La culpabilidad de Eisenhower hacia Monty dura hasta hoy. Eisenhower, el único superior de Montgomery, el único hombre que le podía ordenar liberar el puerto de Amberes, el mismo hombre que aprobó Market Garden en lugar de Amberes, Eisenhower, fue precisamente quien culpó a Montgomery mientras daba una entrevista a periodistas. Eisenhower era considerado un hombre amable y educado, un auténtico caballero tejano, pero esta fue también su mayor desventaja. Sus órdenes nunca fueron verdaderas órdenes. Eran discusiones, generalmente en forma de cartas. Si leemos estas órdenes, no está claro qué quería Eisenhower que hiciera Monty. Incitó la estrategia de un ataque en un frente amplio, que para entonces era imposible debido a la falta de suministros. Presionó para que Monty despejase los accesos de Amberes. Presionó, también, para que Monty avanzase sobre el área del Ruhr. Y autorizó a Market Garden. Todo al mismo tiempo. Y que Eisenhower, el superior directo de Monty, y el único que le podía haber ordenado limpiar la zona de Amberes, y no lo hizo, sea precisamente quien le culpe de ello, en mi opinión, es hasta de dudosa moralidad. Pero esto se entiende, tan solo, desde la posición administrativa, /diplomática, que ocupaba el estadounidense Eisenhower, ya que Eisenhower jamás entró en combate y jamás lideró ni un único hombre en combate. Y yo, particularmente, tengo más simpatía hacia Eisenhower que por Montgomery, pero los hechos son los hechos, y mis simpatías, o la ausencia de ellas, son mías, aunque a veces las comparta con vosotros para que me conozcáis un poco. Lo que también es curioso es que en el día de y posterior campaña en Normandía, el éxito sea del comandante supremo, el estadounidense Eisenhower, y los errores, como en Amberes o Market Garden, la culpa sea de su subordinado, el británico Montgomery. En ambos casos, el máximo responsable y su subordinado eran los mismos. Ay, Monty, si fueses estadounidense. La realidad es que nadie le dio importancia al puerto de Amberes, tan solo al almirante Ramsay. Para entonces, todos, pensando que llegarían por Navidades, tenían la mirada puesta en Berlín, y tan solo cuando se dieron cuenta del error, todos culparon a Montgomery. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.